¿no? Porque decía, ya está listo el alzamiento contra la Corte. Y la verdad que no es que se están alzando contra la Corte. La Corte se alzó contra la Constitución primero, porque si empezamos por el final, no se termina de entender la historia. Esto comenzó cuando la Corte Suprema decidió, antes de salir Maqueda de la Corte, eh, bueno, pasar todo al fuero o generar una nueva situación judicial no existente hasta ahora, ni prevista por la Constitución ni por nada, y es que la instancia anterior a la Corte Suprema es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, el macrismo decide lo que llega a la Corte y lo que no llega. Naturalmente, esto genera un bolonqui enorme porque es algo que no está previsto. La finalidad de esto es que la causa del correo se la guarde en el bolsillo Mauricio Macri y no nos devuelva un peso de todo lo que se llevó. Pero ya hay, y a esto se refería la nota que leí, que me parece mal llamarle alzamiento, porque en realidad se están ateniendo a la Constitución. Los que se alzaron contra la Constitución son los supremos. La Cámara del Crimen, la Cámara de la Civil y la del Trabajo ya avisaron que no van a mandar ningún expediente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, porque no corresponde. Con lo cual, es cierto que entrarían en rebeldía contra una corte que ya entró en rebeldía contra lo que indica la Constitución. Pero vamos a comentar esto con un ex juez que es amigo de la casa, Carlos Rosansky. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás, Sandra? Buenas noches. Hola, Jorge. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Qué difícil de entender la situación, ¿no? No, difícil de aceptar, diría yo. Difícil de aceptar. Bueno, pero ¿cómo justificaron? En realidad te pregunto a vos porque yo no lo leí en su momento. ¿Cómo justificó la Corte que decidió que ahora todo tiene que pasar por la Ciudad de Buenos Aires antes de llegar a ella? No le busques razonabilidad porque no la tiene. Ah, no hay, no tiene. Es No, perché mi no, piace. claro, ellos inventaron una instancia que no existe, porque vos pensás que precisamente el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires no es superior jerárquicamente al fuero ni nacional ni federal. Claro. Entonces, darle competencia para que entienda como alzada significa como órgano superior, es una barbaridad jurídica. Ahora, la barbaridad jurídica la está cometiendo la Corte Suprema, Sandra. Por Claro. eso, yo creo que forma parte del escenario, vos hablabas recién de contexto, es parte del contexto trágico que está viviendo el país. Lo tenemos que analizar en ese contexto. Claro, con un poder judicial sano habría un árbitro para todos los atropellos que se están cometiendo, pero el poder judicial es parte del problema. Claro, porque precisamente en el diseño democrático, ese poder, uno de los tres, que es el poder judicial, fue diseñado como los otros dos, previendo un funcionamiento institucional. Hoy, al no funcionar esas instituciones, no actúan como lo que se llama frenos y contrapesos. Entonces, estar esperando que una corte corrupta intervenga es absurdo y se produce ese conflicto que vos explicabas, que son las cámaras civil, etcétera, y laboral y Ujú. penal de la ciudad, que son nacionales, que también es un absurdo. Otro día lo vamos a hablar, porque también hay una cuestión corporativa, es decir, esas cámaras lo que no quieren es pasar a la justicia de la ciudad. Un tema muy complicado en ese sentido. Claro. Ahora, estando la situación tal como la vemos, ¿qué es lo que vos imaginás que puede pasar hacia adelante? ¿Cómo Mirá, nos ordenaría? ¿Cómo se ordenaría esta situación? Porque nos estamos quedando sin poder, sin acceso a la justicia. Hace no, rato bueno, va. para poder pensar cómo se ordenaría hay que contemplar un juicio político al presidente de la Nación. Esa es digamos, la medida más inmediata que habría que tomar, que por supuesto estamos lejos de eso, porque en ese contexto de tragedia tenemos que incluir también a la oposición, que ni siquiera está viendo la dimensión de esa tragedia. Así que yo diría, con un presidente como el que tenemos, que es una persona desequilibrada, completamente enfermo, además de todo, ¿no? O sea, además es una mala Sí. persona, pero está ¿Por qué enfermo, decís que Sandra. la oposición no está dimensionando? No, bueno, porque es muy evidente eso. Vos pensás que en este momento nosotros solos hemos presentado 5 pedidos de juicio político desde febrero
hasta hoy, y otros que también fueron presentados. Eso ni siquiera está siendo conversado, y la oposición, en este caso la oposición de Unión por la Patria, la izquierda tampoco, no quieren siquiera discutir el planteo. Eso es un síntoma muy grave, porque estarán apostando a otra cosa, Sandra, ¿no? Yo lo desconozco, ¿viste? Jorge. Carlos, una consulta referida, digamos, a la institucionalidad inmediata o mediata de esta decisión que tomaron los fueros específicos. ¿Qué puede llegar a ser la Corte Suprema en respuesta a estas decisiones que tomaron esas cámaras? No, bueno, la Corte Suprema sigue siendo la instancia más alta del país, ¿correcto? Sí. Entonces, lo que las cámaras están diciendo es que no están de acuerdo con ese fallo de la Corte, que es una cuestión completamente inédita, además, en el país. Si se produjera lo que vos estás diciendo, es decir, un desconocimiento concreto en un caso concreto, llegaría a la Corte, y la Corte haría valer su jerarquía. Esto está clarísimo. ¿Qué significa eso? ¿Que enviaría ese fallo a, digamos, la instancia de la Ciudad de Buenos Aires? Exactamente, la Corte, como no va a modificar su posición, te imaginarás que no lo van a intimidar las cámaras. Si una cámara tomara una decisión determinada contraria al fallo de la Corte, la parte afectada recurriría a la Corte, y la Corte decidiría en función del fallo que ya dictó, que era el fallo Levinas, y se lo mandaría al Superior Tribunal de la Ciudad. Así de claro es esto. Lo que pasa es que lo que hay detrás de eso es una crisis institucional, en este caso del Poder Judicial, completamente inédita. Claro, claro. ¿Nunca hubo una situación así de irregular? No con estas características. Es decir, no de las cámaras de la ciudad enfrentadas a la Corte, porque esto tiene como origen el traspaso de la reforma constitucional, el traspaso de la justicia a la justicia de la ciudad, ¿se entiende? Y eso es lo que a su vez están resistiendo las tres cámaras que vos mencionabas, porque son jueces nacionales, penal, civil y laboral, que no quieren pasar al ámbito de la ciudad porque creen o consideran que es como bajarle el precio a sus cargos. ¿Se entiende, Sandra? Y un poco es bajarles el precio a sus cargos. No, y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Vos tenés un fuero federal en la nación que está determinado en la Constitución como fuero de excepción, ¿sí? Que son todos los casos de narcotráfico, etcétera, etcétera. Y además tenés un fuero nacional, pero ese fuero nacional, a donde pertenecen las tres cámaras que vos mencionaste, es un fuero ordinario, no extraordinario como el federal. Por lo tanto, es exactamente igual que la justicia de cada una de las provincias, salvo que en este caso sería de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es absolutamente claro, Sandra. Ajá, bueno. ¿Ibas a decir algo, Jorge? No, que lo que me llama la atención es el silencio de los dos cortesanos en este momento, ¿no? ¿Cuántos cortesanos son? Tres, perdón, de los tres cortesanos que quedan respecto a esto que sucedió esta última semana. En el marco también de ese enfrentamiento que tienen al interior, 2 contra 1, contra Lorenzetti, esperando que puedan ser nombrado alguno, aunque sea por la ventana, para apoyar a alguno de estos dos bloques ridículo. Es decir, la justicia no solamente está rota hacia abajo, sino también hacia los costados en la Corte Suprema. Bueno, justamente, si la justicia está como está, y por supuesto coincido con lo que vos estás diciendo, y al mismo tiempo el Poder Ejecutivo está en manos de un desquiciado, como tampoco tengo ninguna duda, entonces el tercer poder que estaría acá en condiciones de modificar algo es el Poder Legislativo. ¿Cuáles son los instrumentos constitucionales? El juicio político. Sí. En este caso, incluso de los jueces también, no solamente del presidente de la Nación. Pero sin la menor duda, ya hace mucho tiempo que había motivos para juicio político a la Corte Suprema. Sí, hay de sobra. Hay de sobra. Lo que sucede es que cuando hay una disfunción institucional de la magnitud que tenemos en este momento,
insisto, en los tres poderes, cada uno con sus características, llevaría mucho tiempo analizar cada uno, pero el cuadro es un cuadro de distopía, eso te lo puede explicar muy bien Jorge, que lo conoce, que es la desintegración que se está produciendo. Ustedes piensen que el Poder Ejecutivo te niega medicamentos oncológicos a niños y adultos, ¿sí? Destruye todo lo que significa la tercera edad, la gente mayor que está siendo destruida como grupo social. Y al mismo tiempo te censura artistas para que no puedan actuar y simultáneamente te baja cuadros que son simbólicos para la memoria argentina. Entonces, ese es el cuadro que estamos viviendo. No podemos mirar para otro lado y hacernos los tontos. Este cuadro hay que bajarlo, Carlos. Vemos este cuadro que estamos viviendo y hay que bajarlo entre todos, ¿eh? Antes que sea tarde, Sandra, antes que sea tarde. Antes que sea tarde, bajemos el cuadro de Milei, chicos, por favor, por favor. Gracias, Carlos, te agradecemos. No, al contrario, a ustedes un abrazo. Fuerte un abrazo abrazo grande. Un poquitito de música. Sobre el lomo potro de mi campo crudo, pues el que no ha sentido del Arauz la marca,